Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos, que ya son parte de tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Y bueno, vamos a tener un debate aquí con un apologista católico. Tenemos de moderador a nuestro hermano Arnold y bueno, él va a ser la voz de mando en este debate, así que vamos a pasarle pues todo la jefatura a él. Sí, muy buenas tengan los dos. Es un honor para mí poder moderar otro debate a Pastor Eduardo Gutiérrez, que lo conozco desde hace mucho tiempo. También a José Tolki, lo conozco desde hace mucho tiempo. Hermano, se escucha su audio entrecortado. Yo lo escucho entrecortado. No sé si José lo escucha entrecortado. José Tolki, ¿usted me escucha bien a mí? Sí, lo estaba escuchando bien. Parece que al pastor se le cortó poquito. Dale, vuelvo a hablar, se te cortó al final, pero en antes te estaba escuchando bien. Bueno, como les decía, a los dos los conozco desde hace mucho tiempo. Soy amigo del pastor Eduardo, soy amigo de José Tolki, ¿verdad? Y es un honor para mí poder moderar este debate que lleva por título, ¿verdad? La adoración versus la idolatría. La adoración versus la veneración. ¿Rectifico el título? Sí. Es que mencioné lo de la idolatría porque parece que por ahí va a andar el debate, ¿no? Por ahí va a andar la exposición, ¿verdad? Pero el debate en sí va a ser acerca de lo que es adoración y lo que es veneración. Entonces, vamos a dejarle unos minutitos para que el pastor regrese. José Tolki, usted me sigue escuchando bien, ¿verdad? Correcto. Bien. Vamos a esperar un poquito que regrese el pastor Eduardo. Estas son cosas que suceden en internet. José Tolki, en el momento que tú no me escuches bien a mí o no escuches bien al pastor Eduardo, levanta la mano y intenta ponerla en tu cámara, ¿verdad? Pero no interrumpas a él, nomás levanta la mano, ponla así, yo voy a interrumpir al pastor, ¿verdad? Te hago la seña de que... Ajá, entonces yo lo interrumpo a él y ya le digo, pastor, esto está sucediendo, tenemos que volver a hacer las cosas. Y esto es muy sorprendente, ¿no? Porque básicamente estás haciendo tu debut en vivo para moderar, José Tolki. Bueno, más bien para debatir, porque estás moderando. Sí, para debatir, sí. Sí, es cierto. Estaba leyendo mi nombre ahí, entonces es lo que dije. Démosle un poquito más de tiempo al pastor, ya va a regresar. Sí, de pronto, no sé si ya diste las reglas del debate o vas a esperar al pastor para que les escuche también, que igual ya fueron previamente conversadas, ¿no? Claro, vamos a esperar al pastor, aquí está. Bien, entonces... Bueno, algo sucedió con mi internet. Sucedió con mi internet, ya envié a mi esposa a llamar al internet, así que vamos a ver si se puede, si no tengo más interrupciones. Vamos a seguir entonces. Claro, no se preocupe. Entonces, para terminar esta presentación, ya que acaba de regresar el pastor Eduardo, el debate se va a desarrollar de esta manera. Van a tener un minuto de presentación los dos. Después de su minuto de presentación, van a tener una pregunta con su respectiva respuesta. Van a tener un minuto para formular la pregunta y van a tener 2 minutos para responder para dar respuesta a esa pregunta. Después de esto, van a tener 30 minutos para exponer lo que ustedes tienen por fe, y después van a tener 10 minutos para refutarse, ¿verdad? Y al final pues tenemos un minuto de despedida, ¿verdad? Esa va a ser la manera de operar en el debate. Entonces, ¿quién va a comenzar de los dos? Sí, habíamos conversado que yo empezaba primero. Entonces, ¿correcto, pastor? Gracias, José Tolki. Entonces, José Tolki, adelante, preséntate. Tienes un minuto para presentarte. Ok, buenas noches a todos.
Mi nombre es José de la Guardia, también conocido en las redes sociales como José Tolki. Se puede decir que ese es mi nickname. Soy católico, soy panameño y bueno, aquí estamos para darle toda la gloria a Dios. Que el Señor sea el que nos guíe tanto a mí, a mi contendor en este debate y bueno, definitivamente que al final toda la gloria sea para nuestro Señor. Muchas gracias, José Tolki. Gracias por apagar tu micrófono también. Pastor Eduardo, adelante con su minuto de presentación. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Eduardo Gutiérrez, soy pastor, apologista y evangelista cristiano evangélico y voy a estar defendiendo la postura de que dentro del contexto católico religioso, veneración y adoración en verdad no son dos cosas diferentes, sino que una misma. Gracias a todos por estar conectados aquí a Reflexiones del Pastor y ahí termino mi presentación. Muy bien, muchas gracias a los dos. Entonces, sin más ni menos, vamos a dar inicio al debate y vamos a comenzar con una pregunta. José Tolki, tienes un minuto para formular la pregunta que le vas a hacer al pastor Eduardo Gutiérrez. Cuando comiences a hablar, te voy a comenzar a tomar el tiempo. No te preocupes, si necesitas unos segundos de más para terminar la idea, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, desarróllate bien, explica bien tu pregunta y adelante, José Tolki. Ok, perfecto. Buenas noches nuevamente. La pregunta que le voy a hacer al pastor es bien corta y bien sencilla. Dentro de su entendimiento de lo que es adorar, generalmente la congregación que él dirige, generalmente, ¿cómo adora a Dios? Esta era la pregunta. Bien, pastor Eduardo Gutiérrez, yo creo que usted entendió la pregunta, ¿verdad? Claro, sí, entendí la pregunta, sí. Adelante, mi congregación y toda congregación cristiana evangélica adora a Dios dándole culto y dándole oración, que es el significado de adorar. Adorar viene a hacer oración, dándole culto y solamente elevando las oraciones a Dios. De esa forma es que se adora. Se alaba de otra forma, se alaba cantando alabanzas, pero se adora dando culto y dirigiendo la oración solamente a Él. Muchas gracias, pastor Eduardo. Muchas gracias, pastor Eduardo. Entonces, pastor Eduardo, adelante con su pregunta. Sí, yo voy a tener de vez en cuando yo vea que se me está frizando la cámara, la voy a desconectar para que no irme de la internet. Ok, mi pregunta es, según el entendimiento de mi oponente, una veneración excesiva se convierte en adoración, sí o no, cuando es excesiva, sí o no. Bueno, es una respuesta de sí o no. Me parece que no es tan sencilla como para responder sí o no. Si me lo permiten añadir un poco más de un sí o no a mi respuesta. ¿Qué opina el pastor? Bueno, José, no hay problema. Mientras que me respondas, no hay problema. Si tienes 2 minutos, José, para contestar. Tienes que contestar directamente un sí o un no y luego añadir tu argumentación. Aquí te voy a tomar el tiempo. Adelante. Ok, bueno, mi respuesta definitivamente sería no. Y voy a explicar lo siguiente. No es tanto el hecho de que si una veneración es excesiva o no, el detalle en el cual una veneración se puede convertir en algo digamos prohibido, porque ahorita no se me ocurre otra palabra, es cuando se desvirtúa el sentido con el cual se está venerando. Así que realmente, si tomamos en cuenta que para mi concepto venerar es una forma de amar, realmente nunca nosotros vamos a amar o sea, nunca va a ser suficiente el amor que uno va a tener hacia alguien o hacia algo. Así que en ese sentido, no, una veneración excesiva no puede ser mala. Lo que sí puede ser es malo es cuando se desvirtúa el sentido con el cual se venera y eso sí nos puede llevar entonces a cosas malas, graves y bueno, esa será mi respuesta para el pastor. Muchas gracias, José Tolki. Entonces, vamos a comenzar con la segunda etapa del debate. Tienes, José Tolki, 30 minutos para exponer. ¿Estás listo? Si una pregunta del reloj va a aparecer en la pantalla o
yo igual tengo mi cronómetro acá, cualquier cosa. Mira, yo lo estoy tomando en el cronómetro de mi teléfono, pero tú también lo puedes tener ahí. Yo lo voy a colocar si gusta. Nada, yo lo coloco, no hay problema. Okay. Excelente. Sí les pido que cuando me falten 5 minutos me dicen, porque de pronto voy a estar tan concentrado que realmente no voy a mirar el reloj, pues, así que me comentan nada más cuando me faltan 5 minutos. Pues. Perfecto, no te preocupes. Entonces, José Torque, cuando estés listo, te comenzamos a correr el tiempo. Ok, pueden correrlo ya. Muchas gracias. Sí, bueno, voy a empezar. Primero que todo, debo decir de que yo fui el que le sugirió al pastor que tuviéramos este debate, ya que la semana pasada estábamos conversando sobre este tema en las transmisiones que hace el hermano Gabriel Álvarez. Y bueno, me siento muy complacido de que él haya aceptado que debatiera con él este tema. Entiendo de que ya lo ha conversado 1.000.000 de veces y sin duda lo seguirá conversando 1.000.000 de veces porque este es un tema que siempre va a estar en la lista de los evangélicos y de los católicos. Y bueno, vamos a iniciar este tema primero con lo que siempre nos preguntamos, ya que estamos hablando de adoración y veneración. Lo primero que nosotros nos preguntamos siempre es, ¿qué es adorar? Y bueno, generalmente cuando nosotros le preguntamos a nuestros hermanos evangélicos qué es adorar, generalmente la respuesta que nos dan nuestros hermanos evangélicos es que adorar es cualquier muestra de postración, cualquier muestra de inclinación o cualquier muestra de reverencia. Es decir, el argumento a priori aquí es que solamente por el hecho de que yo me arrodille ante algo o ante alguien, ya yo estoy cometiendo idolatría. Entonces, bueno, esto es lo que generalmente nuestros hermanos evangélicos nos dicen. Entonces, cuando nosotros buscamos la palabra adoración en cualquier diccionario, generalmente podemos encontrar una respuesta como esta. Esta la encontré en un diccionario de Google y dice así: rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Si nosotros partimos de lo que es adoración de esta definición, sin duda pudiéramos entender de alguna forma de que para que un hecho sea adoración, la persona o cosa a la cual se le rinde digamos, este tributo o este acto tiene que ser considerado por la persona que lo hace Dios. Y bueno, desde este punto de vista parece una respuesta muy sencilla y de pronto muy sensata, pero nosotros cuando dialogamos con nuestros hermanos evangélicos, definitivamente no es una respuesta suficiente para nuestros hermanos, y ellos sí sostienen su posición de que arrodillarse, postrarse o cualquier muestra de reverencia es adoración. Y generalmente los versículos que nos citan nuestros hermanos evangélicos para basar su posición, voy a leerlos. Primero, el primer versículo que nos citan es Hechos 10:25, en donde voy a leerlo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Aquí es muy importante notar de que el acto, como se describe en los textos, denota un acto corporal que es la postración, y al mismo tiempo los versículos también indican cuál fue la intención de la postración, porque dice claramente que adoró. Vamos a ver el otro versículo que generalmente nos citan, es Apocalipsis 19 del 10 en adelante, que dice así: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ok, aquí nuevamente podemos ver de que el autor sagrado describe que hubo un gesto corporal que es la postración, y añade la intención con la cual se hizo la postración, porque dice después que le adoró. Entonces, si bien nosotros tenemos que meternos en contexto aquí y tenemos que entender primeramente de que la postración, la reverencia o inclinarse, no, aunque si bien es cierto son actos que se hacen para la adoración, no son actos en sí exclusivos de la adoración. La postración o inclinación son gestos de sumo respeto que desde la antigüedad se utilizan y generalmente se le rendían a personas importantes como los reyes, incluso como los profetas, personas de grandes virtudes o personas a las cuales se les tenía en gran estima. Y entonces, bíblicamente queda evidenciado esto que estoy diciendo. Esto realmente no lo estoy sacando de ningún otro lugar, sino de la misma Biblia. Podemos leer por lo menos 1 Samuel 25:23, que dice así: cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo su rostro delante de David, se postró en tierra. Vamos a seguir leyendo porque hay más versículos. Primera de Reyes 1:31 dice: entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Una referencia más al respecto. Segunda de Samuel 1:2:
Al tercer día sucedió que vino uno al campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Aquí vemos entonces que queda en evidencia de que la postración, inclinación o reverencia es una muestra de sumo respeto que desde la antigüedad existía y se le rendía a los reyes. Alguna vez le leí estos versículos a algún hermano evangélico y él me dijo que estos versículos no los podíamos considerar, no los podíamos tomar en cuenta porque, bueno, según su argumentación, porque David hizo muchas cosas malas en su vida y que definitivamente hay muchas cosas de David que no le podemos tomar en cuenta. Esa es la argumentación que me dio este hermano. Pero bien, ¿será que solamente ante David se arrodillaban las personas, ya tomando en cuenta que los puse en contexto desde un inicio de que este saludo se le da a los reyes? No, definitivamente no. Hay otras personas que no eran reyes a las cuales también se le arrodillaban. Por lo menos en Éxodo 18:7 dice así: y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Hoy en día, si nosotros nos inclinamos ante alguien y le damos un beso, somos idólatras. Pero en la Biblia está claro de que es una muestra habitual de saludo, de sumo respeto. Primera de Reyes 18:7 dice así: y yendo a Abadías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y vamos a leer uno más. Segunda de Reyes 2:15-17. Al ver esto, los profetas de Jericó que estaban en la orilla dijeron: el espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Enseguida fueron a su encuentro y se inclinaron ante él. Y bueno, hay muchos otros versículos que tengo con este tipo de saludo, por lo menos en Daniel 2:4-6-4:8, el rey Nabucodonosor se dice que se humilla y se postra ante él. Por lo menos en Josué 5:13-14, Josué se inclina ante el arcángel Miguel, y entonces es claro y es evidente de que la postración, si bien es cierto, se utiliza para la adoración, pero no es exclusiva de la adoración, y que también se utiliza como una muestra de sumo respeto. Yo encontré, investigando sobre este tema, unas 15 citas que podría dar sobre esto, pero definitivamente no me va a alcanzar el tiempo. Entonces ya hemos identificado de que hay una muestra de sumo respeto que no es adoración, que implica las rodillas o reverencia, y como ya bien dije, no es adoración. Y este tipo de gestos la Iglesia Católica lo ha identificado como veneración, que es una muestra de sumo respeto hacia algo o alguien y no necesariamente es adoración. Y bueno, el argumento a priori de nuestros hermanos evangélicos es que es de que venerar y adorar es lo mismo, y también se fundamentan de la etimología de la palabra venerar, ya que la palabra etimológicamente viene de la diosa Venus, que es una diosa romana del amor y la belleza. Y precisamente este tema de que la diosa Venus era una diosa romana le da como un saborcito ahí, le da como un calorcito más al argumento, ya que por ser romana dirán que vieron, esos romanos son unos idólatras, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ser sinceros, definitivamente la palabra venerar entre sus sinónimos tiene también la palabra adorar, es decir, venerar y adorar son sinónimos, pero también la palabra veneración, entre los tantos sinónimos que tiene un sinónimo que significa respeto, y un respeto que nada tiene que ver con adoración. Y entonces, ¿será que esto me lo estoy inventando yo? Se puede verificar en cualquier diccionario, e incluso leyendo la Biblia la podemos ver. Todas las citas que yo he sacado para esta exposición son de la Biblia Reina Valera 1960, porque yo sé que esta es la Biblia que generalmente nuestros hermanos evangélicos es la que más usan, y de alguna forma yo creo que mis hermanos evangélicos, cuando me escuchen exponiendo, se sientan cómodos escuchando las citas de la Biblia que ellos generalmente leen. Vamos a leer por lo menos los Hechos 5:34, que dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Aquí ya entonces podemos ver cómo en el contexto se está utilizando la palabra veneración como muestra de respeto, que nada tiene que ver con adoración. Podemos ver también la carta a los Hebreos 12:9, en donde dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. En otras Biblias dice los respetábamos, pero aquí en la traducción Reina Valera utilizaron la palabra veneración, la cual ya hemos dicho que es una muestra de respeto que nada tiene que ver con adoración. Y si bien es cierto, si no me quieren creer a mí mis argumentos, pueden creérselo a la Biblia Reina Valera 1960, que al ser la Biblia que más ustedes leen, nuestros hermanos evangélicos, sin duda es la Biblia que más inspiración, o sea, más confianza les inspira a ustedes en cuanto a lo concerniente de la traducción de las escrituras. Entonces, hablando de las etimologías de la palabra
ya hemos descartado de que etimológicamente, aunque veneración venga de la diosa Venus, no necesariamente va a corresponder a adoración. Sin embargo, aún así, vamos a meternos más de llenos en las etimologías porque de lo que recuerdo cuando conversé la semana pasada con el pastor Eduardo Gutiérrez, él me argumentó, de alguna forma me pareció incluso que me aceptó de que sí, veneración tenía este sinónimo de respeto, pero igual forma él me sostuvo una postura de que realmente la veneración que nosotros hacíamos no era una veneración de respeto, sino de adoración, y se basó entonces en la etimología de que la palabra adoración en español es ad orare, que ad significa hacia y orare viene de orar. Entonces me tomé la tarea entonces de investigar la etimología de la palabra no solamente en español, sino también en hebreo y en el griego, ya que principalmente estas dos primeras lenguas son las cuales se escribieron los manuscritos antiguos. Así que vamos a verlo desde el punto de vista de los dos manuscritos, o sea, de los dos idiomas en los cuales se escribieron los manuscritos antiguos, y vamos a verlo desde el punto de vista de español, porque es el idioma que nosotros hablamos. Ok, veamos. En la investigación que yo hice, la palabra que se utiliza generalmente para denotar adoración en la Biblia es la palabra shahab, la cual etimológicamente se refiere a inclinarse, a postrarse o a hacer alguna reverencia. Si bien ya es cierto, ya vimos de antemano de que estos actos no corresponden exclusivamente a adoración, ya eso lo tenemos claro, pero entonces aún así podemos confrontar aún más este argumento de que este argumento de la postración y demás. Al inicio del debate le hice la pregunta al pastor Gutiérrez de cómo generalmente la congregación que él dirige o cómo toda congregación evangélica generalmente rinde culto a Dios, porque si bien es cierto, ya hemos visto de que la palabra adorar implica de alguna forma en que la persona se ponga de rodillas. Sin embargo, yo cuando yo veo los cultos evangélicos, yo veo que la forma habitual en la cual nuestros hermanos evangélicos rinden culto a Dios es con cánticos, cerrando los ojos y levantando las manos. Muy poco veo yo la práctica de arrodillarse, y yo puedo decir con propiedad que yo he ido al menos unas 10 veces al culto evangélico acá en Panamá, en 3 iglesias diferentes, todas pentecostales, y no voy a decir que nunca se arrodillan, pero para no decir nunca, voy a decir casi nunca veo este gesto de arrodillarse. Lo más habitual es alzar la mano. Entonces, si nos basamos únicamente en una etimología para definir lo que es adoración, vamos a llegar a conclusiones erróneas, como por lo menos decir de que nuestros hermanos evangélicos en sus cultos no adoran a Dios, porque generalmente su forma de adorar es levantando las manos y no arrodillándose. Para mí esta sería una conclusión muy tonta, porque yo sí creo que nuestros hermanos evangélicos adoran a Dios verdaderamente. No importa el acto corporal que se haga, no importa si tú te arrodillas o alzas tus manos o cantas, al final la adoración viene del corazón, no tanto del acto corporal, y eso lo vamos a ver al final, si Dios me lo permite y me alcanza el tiempo. Así que vamos a seguir avanzando. Y por último también deseaba agregar de que si fuera únicamente la forma de adorar inclinándose, una persona, por dar un ejemplo, que está postrada en una cama, tampoco pudiera adorar a Dios, porque una persona postrada no se puede arrodillar, pero definitivamente la persona puede adorar a Dios en su corazón y Dios le toma su adoración como válida. Vamos entonces a continuar. En el griego, la palabra que se utiliza para adorar, traducida en nuestro idioma español, es la palabra proskuneo, que si nos vamos a la etimología significa besar hacia. Pros, que significa hacia, y cuneo, que significa besar. Nuevamente, si nos basamos únicamente en la etimología de una palabra, nuevamente vamos a llegar a conclusiones erróneas, porque aquí definitivamente pudiéramos concluir que ni los evangélicos ni los católicos realmente adoramos a Dios, porque porque nadie puede besar a Dios. Así que definitivamente esto sería un verdadero dolor de cabeza sacar estas conclusiones basándonos únicamente en la etimología de una palabra. Así que ya con estos dos únicos ejemplos que hemos dado, podemos concluir de que no se puede definir qué es adoración solamente con la etimología de una palabra. Aún así vamos a verlo desde el punto de vista en español, ya que es el idioma que hablamos, pero ya previamente habiéndolo visto en los dos idiomas en los cuales hemos recibido las escrituras, en los manuscritos antiguos, ya debería ser suficiente, pero igual forma vamos a confrontarlo en español, porque definitivamente el argumento está bastante interesante. Si bien es cierto, adorar viene de ad, que es un prefijo que significa hacia, y del verbo orare, que significa orar. El argumento a priori sería que como nosotros le oramos a las imágenes, somos idólatras. Primero que todo, cabe mencionar de que nosotros no le oramos a las imágenes, nosotros pedimos la intercesión de los santos del cielo, y esa intercesión que nosotros pedimos es la misma que yo podría hacer por ustedes cuando yo oro por ustedes, en favor de ustedes, y la misma intercesión que ustedes pueden tener por mí cuando ustedes oran a Dios por mí. Y bueno, eso se refiere a intercesión realmente. Entonces vamos a confrontar este argumento de que solamente por orar ya estamos adorando.
Si usted cree que usted porque le ora a Dios todos los días, usted adora a Dios todos los días, ciertamente no necesariamente es así. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, primero que todo, tenemos que entender que todo depende del contenido de nuestra oración y de lo que se tiene en el corazón y de la intención que se tiene. Porque muchas veces las personas que oran todos los días, generalmente el contenido de su oración solamente es pedir cosas. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. Y entonces aquí, si alguien me dice a mí que orar y pedir cosas es lo mismo, yo incluso pudiera dudar de la fe de esa persona. Yo le pudiera preguntar a esa persona en dónde está realmente su corazón, como dice Mateo 6:21, que dice, ahí donde está vuestro corazón, perdón, ahí donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Una persona que me diga que pedir cosas es lo mismo que adorar, yo le preguntaría entonces en dónde está su corazón realmente. Si para usted Dios es su Señor, su Padre Creador, o simplemente alguien al cual usted le pide favores siempre y ya. Eso es algo que nos tendríamos que meditar. Así que bueno, yo creo que ya desde el punto de vista de las etimologías de la palabra, esto ha sido ya fuertemente, contundentemente refutado. Entonces, bueno, vamos a meternos ya en la boca del león, y ya previamente ya hemos definido que adorar y venerar definitivamente no es lo mismo y que tampoco podemos basar un criterio únicamente en base a etimología. Te quedan 5 minutos, profesor Tolkien, no sé si te has dado ¿Perdón? cuenta. Te quedan 5 minutos, no sé Pero si te eran has dado 30 minutos de cuenta. exposición. Llevo 15. Oh, No te sí, preocupes. es Entonces cierto, continuemos. disculpa. Vamos a meternos en la boca del león, que ya hemos resuelto bastante este debate. Generalmente, para nuestros hermanos evangélicos, para hacernos ver de que nuestras imágenes católicas están mal, generalmente nos citan el Éxodo 20 del 4 en adelante, que dice, no te harás imagen, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo Jehová soy un Dios celoso. Ok, generalmente estos son los versículos que nos citan, y el evangélico y el católico que de pronto no es muy conocedor de las escrituras, cuando escucha estos versículos dirá, definitivamente somos idólatras, porque ahí dice que no debemos hacer imágenes y nuestros templos católicos están llenos de imágenes. Y definitivamente este es un versículo duro de entender, pero lo podemos entender bien cuando nosotros leemos unos versículos antes. Yo recomiendo leer desde el versículo 1, porque ya desde los primeros versículos nos metemos en contexto en cuanto a esta prohibición de las imágenes. Vamos a leer desde el 1 que dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Esto es muy importante porque aquí ya estamos empezando en el contexto. Ok, dice casa de servidumbre. Y después dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después continúa ya con lo que leímos previamente, de que no te harás imagen, etcétera, etcétera. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la prohibición que Dios le está haciendo a su pueblo no es tanto a tener una imagen, porque una imagen realmente desde el punto de vista espiritual y moral no tiene absolutamente nada. La prohibición que realmente está haciendo Dios es a tener ídolos o falsos dioses, que es lo mismo. Y el contexto de esta prohibición nos lo dice nos lo dicen estos mismos versículos cuando se habla de que yo te saqué de Egipto. Tenemos que entender que el pueblo hebreo había estado unos 400 años esclavizados con los egipcios, y obviamente en esos 400 años tuvieron un impacto cultural en donde aprendieron muchas cosas, muchas creencias que obviamente son de origen pagano, que definitivamente no van de acuerdo a lo que Dios nos enseña después. Así que de alguna forma Dios lo que quiere es limpiar su pueblo de todas estas cosas aprendidas, porque hay que recordar que en la plenitud de los tiempos, quien vendría a salir de este pueblo es Jesucristo, y este pueblo no podía tener cosas paganas precisamente porque venía la plenitud de los tiempos y iba a aparecer de ellos. Y debemos entender que una persona nada más se va, si acaso, un año o tal vez menos un año a otro país, y cuando regresa a su país de origen hasta allá con el acento de ese país. Así que definitivamente 400 años con los egipcios fue un impacto cultural muy fuerte que el Señor quiso limpiar entonces a su pueblo. Así que bueno, vamos a seguir avanzando con este tema. Debemos entender de que una imagen realmente no tiene nada, no tiene nada ni a nivel espiritual ni a nivel moral, y esto también lo podemos entender porque más adelante el Señor ordena incluso hacer imágenes para el templo. Si una imagen fuera realmente mala, el Señor no mandara a hacer ninguna imagen al templo ni nada. También entendemos, por lo menos, que en Números 21:8-9 el Señor manda a hacer una serpiente de bronce que al final, más adelante, es destruida, y tenemos que entender de que el contexto de esta imagen es de que fue hecha para cuestiones de sanaciones y demás. Esta imagen cumplió su cometido y después obviamente se desvirtuó
su cometido, y aquí es en donde estuvo mal ya el asunto, pero la imagen en sí no tenía absolutamente nada. Fue después el propósito por el cual se desvirtúa lo que estuvo mal. Así que bueno, vamos a seguir avanzando, me quedan unos 10 minutos. Ok, vamos a ver las imágenes y su propósito dentro de la iglesia. Primero de todo tenemos que entender de que las imágenes se utilizan para recordar a una persona o a recordar hechos. Yo por lo menos veo un crucifijo con Jesús crucificado, obviamente yo me acuerdo de Jesús, de su sacrificio y demás, o veo una imagen de nuestros hermanos los santos y me acuerdo de ellos, aunque la imagen ni siquiera sea igual a ellos, porque obviamente no sabemos cómo eran ellos, pero lo importante es que la imagen de alguna forma cuando la veamos nos recuerde a la persona que queremos recordar. Y ciertamente las imágenes tienen su importancia dentro de la iglesia e incluso son parte de nuestra identidad cristiana católica. Cualquiera que ve una imagen católica nos identifica. Aún así, aunque tengan su importancia y sean parte de nuestra identidad cristiana católica, debemos entender que una imagen dentro de nuestra fe cristiana católica no es ni crucial, no es ni central, ni es determinante. Es decir, la persona más católica del mundo, si no quiere tener imágenes en su casa, no pasa absolutamente nada. ¿Y cómo podemos probar esto? Revisé los dogmas de la Iglesia Católica y no hay ningún dogma que diga, por ejemplo, que una imagen es necesaria para la salvación, que generalmente a veces nuestros hermanos evangélicos me dicen, una imagen no te salva. Bueno, es que definitivamente la Iglesia nunca ha dicho que una imagen salve. Y también podemos ver, por ejemplo, que en el credo niceno-constantinopolitano, que es en donde profesamos lo que nosotros creemos todos los domingos en misa, tampoco habla nada de las imágenes, y el catecismo de la Iglesia Católica, las referencias que hace de las imágenes es lo mismo que ya expliqué, de que se utilizan para recordar y demás, pero no hay nada que diga que las imágenes son centrales, cruciales o determinantes dentro de nuestra fe. Los hermanos evangélicos generalmente nos hablan tanto de las imágenes y al final las imágenes, por muy importantes que sean, no son centrales en nuestra fe, ni siquiera el 1% de importantes son. Sí tienen su importancia, pero en cuanto a nuestra fe, en cuanto a lo que es verdaderamente central o crucial para nosotros, no lo son. Así que vamos a seguir avanzando. Ok, entonces me han preguntado entonces cuál es el sentido de la devoción a los santos, en qué edifica realmente esto. Cuando me hacen esta pregunta yo les puedo citar, por ejemplo, la carta a los Hebreos 13:7, en donde dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, vamos a analizar esta cita. Primero que todo, nosotros leyendo esta cita podemos explicar de que definitivamente este es el sentido de la devoción de los santos. Nosotros nos acordamos de nuestros líderes, nos acordamos de cómo fue la vida de nuestros líderes y de alguna forma nosotros queremos imitar su fe, la cual se entiende es una vida de fe temerosa de Dios, una vida centrada en Dios y en su palabra. Entonces, definitivamente, copiando este ejemplo, al final lo que se busca es que nos acerquemos más a Cristo, y esto es el sentido de toda devoción a los santos. Al final la devoción a los santos nos tiene que acercar más a Cristo, y si la devoción que tú estás llevando hacia algún santo no te está llevando a Cristo, definitivamente hay algo malo en tu devoción. Y es que ciertamente hay muchos católicos que definitivamente no están alineados con lo que enseña la Iglesia Católica, eso es muy cierto, pero es algo que realmente es muy malo, pero es algo que no nos debe sorprender porque en todas las iglesias pasa eso. Incluso en el mundo evangélico, que en cantidad de fieles y en infraestructura es mucho más chico, hay evangélicos que no están alineados con la doctrina que enseña su iglesia. Por aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un evangélico que anda por ahí diciendo de que Jesús es hijo biológico de José. Así que definitivamente a mí me queda claro de que no todos los evangélicos están alineados en la doctrina que enseña su iglesia, y esto es un ejemplo claro. Y ahora entonces imagínense la Iglesia Católica, que es mucho más grande en infraestructura y en cantidad de fieles, obviamente vamos a tener más visiblemente personas que no estén realmente alineados con lo que sea la Iglesia. Según una estadística del 2017, en el mundo hay un aproximado de 1.3 billones de católicos y hay 115,000 sacerdotes para pastorear 1.3 billones de personas. Definitivamente, cuando uno saca la relación de rebaño-pastor, definitivamente es abismal el porcentaje de diferencia. Es muy difícil pastorear una iglesia tan grande, por ahí no podemos criticar tanto a la Iglesia Católica por eso. Más bien los laicos, así como yo, que hemos estudiado más nuestra fe, tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestra iglesia en la medida de nuestras posibilidades para darle luces a aquellas personas que definitivamente no conocen tanto de nuestra fe cristiana católica. Entonces, ahora bien, me van a preguntar
en dónde está el centro de nuestra fe, ya que he dicho que definitivamente no son las imágenes. Esto puede ser sorpresa para muchos que piensan que sí son las imágenes. Yo les diría que el centro de nuestra fe definitivamente está en Jesús. Aunque ustedes lo escuchen y no lo crean, definitivamente está en Jesús. Todas las cosas que hace la iglesia tienen que aterrizar en Jesús, porque Jesús es el fundamento de nuestra iglesia. Jesús es el que murió por nosotros y nos redimió. Todo tiene que aterrizar en Jesús. Y específicamente vivimos nuestra fe en Jesús también a través de los sacramentos que Jesús mismo instituye, y es Jesús el que está en cada sacramento dándonos esa expresión de amor, transmitiéndonos la vida de su gracia, y etcétera, etcétera. Y de entre los sacramentos tenemos el de la Sagrada Eucaristía, que nos dice nuestra iglesia que es el centro y culmen de la vida cristiana. Ahora bien, si nosotros comparamos la importancia que tienen las imágenes versus los sacramentos, no llega ni siquiera al 1% de importancia. Entonces, bueno, vamos a ver entonces qué es adoración desde la perspectiva de Dios, ya que la hemos visto mucho desde la perspectiva de diccionarios y de etimologías. Y esto ha sido muy positivo porque nos ayuda a entender qué es adoración, pero nada nos va a decir mejor qué es adoración que verlo desde la perspectiva de Dios. Y para verlo desde la óptica divina tenemos que leer definitivamente la Sagrada Escritura. Vamos a leer un poquito la Sagrada Escritura, en dónde está la adoración, y de antemano ya les digo que la adoración no está en ningún gesto corporal, y esto lo vimos también desde más atrás, sino está en la intención del corazón. Podemos leer el Salmo 119:7 que dice: te alabaré con rectitud de corazón. Vemos el Salmo 138:1 que dice: te alabaré con todo mi corazón. Salmo 84:2, que al final dice el versículo: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En el Salmo 86:12 dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Vamos a avanzar un poquito más, porque al final Dios es quien ve nuestro corazón y sabe nuestras intenciones y nuestra oración. Por lo menos en el Salmo 7, versículo 9 dice al final: Dios justo prueba la mente y el corazón, es decir, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. En el Salmo 17:3 dice: tú has probado mi corazón. Y vamos a ver si puedo dar alguno más. El Salmo 44:21 dice: porque Él conoce los secretos de mi corazón. Y vamos a ver un poquito más adelante si son realmente los actos corporales o lo que hay en la intención del corazón. Por lo menos en Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Es decir, Dios quiere en nuestra oración que haya una sinceridad de corazón y no tanto una actitud o un acto corporal. Podemos leer por lo menos Isaías 29:13 que dice así: dice pues el Señor, pues este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí definitivamente se describe un pueblo que podía adorar a Dios arrodillándose, con su boca diciendo cualquier cantidad de oraciones y adoraciones y demás. Y al final para Dios nada de esto vale, porque Dios conoce el corazón de las personas y sabe que el corazón de ellos no estaba con ellos. Ellos estaban adorando, pero realmente esta adoración no vale para Dios, porque lo que estaban haciendo era plenos mandamientos de hombres. Si usted, por ejemplo, cuando usted está en el culto, usted alza la mano solamente porque el que está al lado suyo o el que está al frente suyo está alzando la mano, usted no está adorando a Dios. Usted lo que está haciendo es imitar lo que la persona que usted tiene adelante o al lado está haciendo. Así que definitivamente creo que queda más que claro que Dios no ve tanto el acto corporal, sino la intención del corazón. Entonces, no sé si ya lo mencioné, si lo mencioné lo vuelvo a mencionar. ¿Cómo adora a Dios una persona que está postrada en su cama, o una persona que tiene artritis y no se puede arrodillar, o no puede hacer uno de estos gestos corporales? Una persona que de pronto no puede ni alzar sus manos. ¿Cómo puede adorar a Dios esta persona? Definitivamente con su corazón. Es la única forma en que lo puede hacer. Jesús por lo menos nos enseña en el Evangelio, en Juan 4:23, que los adoradores del Señor lo hacen en espíritu y en verdad. Y el contexto de estos versículos nos hablan de que ya para adorar a Dios no hace falta ningún medio físico, es decir, ni el templo, ni siquiera el mismo cuerpo, porque al final a Dios lo adoramos en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu mismo es quien adora a Dios, y el espíritu mismo, hasta donde yo sé, no se puede arrodillar, al menos que alguien me lo haga ver de alguna forma. Así que bueno, quiero concluir mi intervención con algo que yo he subtitulado el engaño de la idolatría, porque hoy en día el maligno ha engañado a la gente y le ha hecho creer de que la idolatría está en las rodillas, o que la idolatría está porque yo le pongo una velita a la Virgen María o algo de esto, y realmente eso no es idolatría. Hoy en día la mayor idolatría se hace fuera de los templos.
en las cosas que nosotros menos nos demos cuenta está la idolatría realmente, en cosas que pueden ser incluso buenas y nobles, que cuando se desvirtúan de su propósito original se convierten en idolatría. Por ejemplo, el trabajo, algo tan noble que Dios manda hacer desde el Génesis, se pueden convertir en idolatría cuando se desvirtúa de cuál es su propósito inicial, cuando nosotros le damos más prioridad a nuestro trabajo que a las cosas de Dios. Hay que entender que, por ejemplo, al trabajo vamos aunque nos sintamos mal, porque si no vamos nos perdemos, pero nos duele un poquitito la cabeza y no queremos ir a la iglesia, y entonces ahí podemos ver en dónde está la intención de la persona en su corazón. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Muy bien, Tolki. Apologista cristiano, apostólico, católico. Gracias por tu participación, José. Pastor Eduardo, ¿está listo para 30 minutos? Adelante. Ok, un momento de poner el cronómetro. Ok, empiezo desde... ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Yo le aviso. Empiezo desde... Ok, a 5 minutos me aviso. Ya. Bien. Bueno, veneración o adoración. ¿Existen diferencias entre ambos términos? No, no existe en ninguna manera diferencia, a no ser que ambas palabras se usen en contextos muy diferentes. Por ejemplo, en el contexto religioso, ambas tienen similares orígenes. En cuanto a la adoración, es el acto de orar, y la veneración es el acto de dar culto a la diosa Venus, en latín venerari. El vocablo vene viene de adorar a la diosa Venus. En el diccionario del latín al español dice venerari, verbo de voz de ponente, que significa adorar, orar, alabar. En los diccionarios actuales en español la definición se ha ampliado, y por esta razón los que no conocen bien el idioma se pueden confundir o confundir a otros. Veamos: venerar, de latín venerar, y respetar con sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes. 2. Dar culto a Dios o a los santos o a las cosas sagradas. Un católico siempre va a obviar la segunda definición y solo hará uso de la primera, pero la primera está situada en un contexto natural y no religioso. Por ejemplo, venerar la memoria de un símbolo o un símbolo patrio. Pero en la fe hay que mirar las definiciones religiosas, no las seculares. En la definición religiosa, venerar incluye dar culto a Dios, y ya lo vimos en la definición del diccionario. Ahora vamos a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española de adorar, del latín adorare. Reverencia o rendir culto, reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. 2. Postrarse delante del Papa. 5. Orar. 6. Tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa. Aquí vemos que en la sexta definición se encuentra venerar, y en la segunda definición que dicen los católicos se encuentra adorar el Papa. En la quinta definición es orar. Nosotros los cristianos evangélicos adoramos levantando las manos en oración, como dice Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, y adoramos entonando salmos, porque los salmos también son oración. Así que adoramos conforme al verdadero significado de la palabra. ¿Qué es lo que hará mi oponente? Él obviará el latín y se dirigirá al griego o al hebreo, algo inválido en este debate, porque estamos debatiendo sobre adorar o venerar, que vienen no del griego ni del hebreo, sino del latín. Él pondrá el término adorar en el contexto espiritual, y que venerar lo pondrá en el contexto de lo secular. Por ejemplo, él dirá que delante de los profetas y del pueblo de Israel se arrodillaba, y no lo estaban adorando, sino venerando. Pero él no les dirá que en este caso no se le estaba dando oración o culto. Para que exista adoración en el contexto religioso se necesita la existencia de oración o culto, algo que no existía cuando un judío se arrodillaba ante un profeta o un rey. Esto es una falacia que usan los católicos al sacar la palabra fuera de contexto de oración y culto. Tanto en la adoración como en la veneración hay que situarla en igual contexto para poder ver sus diferencias o similitudes. En el contexto religioso, el adorar es dar oración o culto, y venerar es dar reverencia y culto. Lo vimos en la Real Academia de la Lengua Española. No existe fe religiosa sin oración, reverencia y culto. Por lo tanto, ambas palabras son sinónimos. De hecho, los diccionarios de sinónimos dan adorar como sinónimo de venerar y viceversa. Leamos lo que dice el diccionario de sinónimos de España. Sinónimo de venerar: adorar, idolatrar, reverenciar, ir a misa, rendir culto. Es decir, el más prestigioso diccionario de sinónimos da venerar como adorar e ir a misa y rendir culto. Pero el problema no es si venerar es lo mismo que adorar, sino que ambas cosas están prohibidas en la Biblia. En Éxodo 24:5 leemos: no te las imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás.
que es venerar, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuál es aquí la prohibición? La prohibición es venerar. Leamos con detenimiento. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Inclinarse es honrar y venerar. Por lo tanto, la veneración de imágenes está prohibida en la Biblia porque es idolatría. Claro que la adoración también está comprendida porque ambos son sinónimos y no antónimos. Leamos más. Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, coma, ni escultura, coma, ni os levantaréis estatua, coma, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí no dice para adorarlas, sino para inclinarse ante ellas. Notemos que aquí no se trata solo de ídolos, sino de toda imagen o representación. Así que inclinarse ante un ídolo, coma, una escultura, como, coma, una estatua o una piedra, que es yeso, pintada, es idolatría y está condenado por Dios en la Biblia. Por lo tanto, para un católico tratar de probar que adorar y venerar no son sinónimos no tiene sentido, a no ser en la inocencia de su desconocimiento, porque aunque fueran antónimos, aún ambas están prohibidas en la Escritura. Mi oponente es muy probable que use la retórica de que los israelitas se arrodillaban ante los profetas y no los estaban adorando. Pero esto es otra falacia. Veamos, Génesis 33, 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y el 5, y alzó sus ojos y vio a la mujer y a los niños, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. 6, vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Vemos que el inclinarse no es algo religioso, sino cultural. Esaú no era ningún profeta. Los hebreos se inclinaban en señal de respeto ante cualquier autoridad, fuera familiar, religioso o civil, y no solo ante un profeta. Es como en la cultura japonesa, que se inclinan en señal de respeto. Pero esta no es la cultura hispana. El inclinarse no está en la cultura hispana como una señal de respeto, sino de sumisión espiritual. Y solo lo hacen los religiosos católicos ante las imágenes y líderes eclesiásticos, los cuales adoran según la misma Academia de la Lengua Española. Así también es inválido decir que se arrodillaban ante el arca, porque en el arca estaba la presencia de Dios, así que no se arrodillaban a causa del objeto, sino de Dios que estaba en él. Mi oponente podrá decir que ellos no se arrodillan a causa de la imagen, sino de lo que ella representa. Pero esto es falso, porque el ser que ella representa no está en la imagen, a no ser que mi oponente crea que San Benito es omnipresente y que está en cada imagen. Así que cuando ellos se arrodillan a causa de la imagen, que es lo único que está presente. Al contrario, en el arca estaban presentes no solo los objetos, sino Dios mismo. Éxodo 25:22. De allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio que está entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. ¿Cuál es la diferencia entre los hebreos, entre lo que los hebreos hacían frente al arca y lo que los católicos hacen frente a las imágenes? En el arca estaba Dios, así que todo iba dirigido a la deidad, mientras que en la imagen no hay nada, porque María y los santos no son omnipresentes, así que está vacía, tiene ojos y no ve, boca y no habla, es un ídolo. Más claro, directo y fácil de entender no se puede. ¿Existe evidencia de veneración de imágenes dentro del pueblo de Israel y de los apóstoles? Claro que no. Jamás los hebreos hicieron oración o culto dirigido a los querubines o a la serpiente de bronce. Los querubines eran solo decoración del arca y no representaban a ningún querubín específico. Y la serpiente de bronce tampoco representaba ninguna serpiente en específica, sino solo era un instrumento de Dios, como la vara de Moisés, la roca de Oré, la vasija de la viuda que daba aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Otra falacia que usa la apologética católica es hacer diferencia entre imagen de veneración o ídolo. Veamos. Los católicos dicen que imagen en hebreo es Tselem, y eso no está prohibido. Lo que está prohibido es Tselem, que significa ídolo. ¿Qué significa ídolo? ¿Esto es cierto? Claro que no. Veamos qué dice el Strong, el cual es la mayor autoridad en cuanto a los idiomas del hebreo y griego. Tselem, 6754. Imágenes, forma, un fantasma, espejismo, una figura representativa, un ídolo. Pesel, perdón, arriba era Tselem y Pesel. Ok. Pesel, imagen, ídolo. Como ven, ambas pueden ser una simple imagen o pueden ser un ídolo. Pero probemos esto en la Biblia. En estos dos pasajes se usa la palabra Tselem como ídolo o incluso como un dios falso. Segunda de Reyes 11:18. Vamos a ver, dice, leamos. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo Baal y lo derribaron a sí mismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, Tselem, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. O en Amós 5:6 dice, antes bien lleváis el tabernáculo de vuestro Moloch y Cuín ídolo, Tselem, vuestro en la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Así que es falso que solo Pesel significa ídolo y Tselem no. Tanto Pesel como Tselem están prohibidos en la escritura en el contexto de dar cualquier tipo de culto religioso a una imagen. Entonces la imagen puede o no puede ser un ídolo según su contexto. Un ídolo
una imagen cuando es un ídolo, Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Imagen que no es un ídolo, número 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. ¿Cuál es la diferencia entre ambas imágenes? Que el ídolo es una imagen de culto, es decir, se le da culto, y la segunda no es una imagen de culto. Veamos cómo la serpiente, que era una imagen permitida, se convirtió en un ídolo en cuanto los hebreos le rindieron culto. Segunda de Reyes 18:4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neuta. ¿Qué le hacían a esta serpiente de bronce? Le quemaban incienso. ¿Los católicos queman incienso delante de sus imágenes? La respuesta es sí. ¿Creían los hebreos que esta imagen era un falso Dios? Claro que no, porque ellos sabían que el mismo Dios la había mandado a hacer y ellos la tenían como una reliquia milagrosa. Lo mismo que hacen los católicos con los huesos de los santos y con objetos que supuestamente pertenecieron a Cristo. Así que cada reliquia católica es también un ídolo. He probado que el contexto del culto religioso no existe, en el contexto del culto religioso no existen diferencias entre adorar y venerar, pero más que esto he probado que aunque se quiera decir que sí existen diferencias, aún así ambas están prohibidas en la Biblia respecto a las imágenes de culto. La Iglesia Católica asegura que la tría se le da solo a Dios, mientras que dulia se le da a los santos y este es venerar. Pero la pregunta es, ¿qué se le da a María? Ellos han inventado un término llamado hiperdulia, que significa hiperveneración, es decir, una veneración excesiva. No existe intermedio entre adorar y venerar. ¿Cuál sería la supuesta diferencia? La diferencia estaría en la intensidad. Vimos que en la pregunta que le hice, él alegó que venerar de manera excesiva no es adorar. Esto es falso y lo vemos como en algunos países veneran a sus líderes políticos como Corea del Norte y nadie puede decir que estos líderes no son ídolos, es decir, que son adorados. Además, claramente mi oponente respondió que la veneración excesiva es amor excesivo. Y esta es la misma terminología que el diccionario de la Real Academia define adorar en su definición número tercera, amor excesivo. Así que o él mintió o ignora el significado de la palabra. En la Iglesia Católica, María se le venera excesivamente, por lo que se le ama excesivamente y por lo tanto se le adora. Recuerden que él dijo que venerar excesivamente era amar excesivamente. Y esa es la definición de adorar en el diccionario. Como quiera que lo pongamos, en la Iglesia Católica se le da adoración a las imágenes. Pero si abajo más preciso, imaginemos que mi oponente dice que la imagen de María no se adora porque ella no es Dios. La pregunta es, ¿existen imágenes de Dios en la Iglesia Católica? La respuesta es sí, porque hay imágenes de Cristo y Cristo es Dios. Si a las imágenes de los santos se le da dulia, que supuestamente es veneración, y a las imágenes de María se le da hiperdulia, que sería una hiperveneración, que se le da a la imagen de Cristo. Por cuanto es Dios, se le debe dar la tri, por lo tanto se adora su imagen, así que por cualquier vía he dejado probado que se le da adoración a las imágenes en la Iglesia Católica. Así que de nada le vale a mi oponente tratar de hacer diferencias entre adorar y venerar en el contexto religioso, porque ambas cosas, están prohibidas en la Biblia y ambas cosas son practicadas en la Iglesia Católica. A ver cómo voy de tiempo. Ok, voy súper bien. Ahora, ¿existe evidencia entre veneración de imágenes en la Iglesia de los primeros siglos? Claro que no. Aunque las catacumbas fueron del primer y segundo siglo y tercer siglo, los frescos con imágenes religiosas que están en ellas son datados a partir del siglo V. Por ejemplo, los católicos toman imágenes de altares de las catacumbas para decir que en el primer siglo había catolicismo, pero se les olvida que en estos altares se encontró el crismón, que era el símbolo de Constantino. Las imágenes antiguas que aparecen en las catacumbas son frescos de escenas que nadie sabe qué significa. Algunos dicen que son frescos de escenas bíblicas del Antiguo Testamento y otros dicen que son paganas, porque es imposible determinar qué representan. La única imagen que se podría decir con más claridad que es un hombre en una embarcación que al que aparecer es el arca de Noé. Las otras imágenes son imposibles de determinar o claramente son paganas. Por ejemplo, la mujer con el niño, la cual dicen que es María. Esta mujer no es María porque está vestida con ropa pagana, con ropa romana, así que es una mujer romana y no judía. En el caso de Jesús, el buen pastor no es Jesús, sino Dionisios es uno y el otro Orfeo, dioses paganos porque están vestidos con ropa de dioses paganos, con todos los muslos descubiertos, algo que jamás los cristianos pintarían a Jesús vestido con ropa de dioses paganos. La única imagen cristiana que aparece en una antigua iglesia de los siglos 3 o 4 y es la representación del nacimiento de Cristo, donde están los reyes magos con los regalos, por lo que no es una imagen de veneración. La propia Enciclopedia Católica, en su capítulo 3 del culto a las imágenes, dice textualmente, esto lo voy a leer textualmente: la más antigua cristiandad no tiene ni posesión ni culto hacia las imágenes,
siguiendo el mandato del decálogo, que no, a no tener ninguna imagen sobre la tierra bajo la cual postrarse, no te harás escultura ni imagen, dice ninguna imagen, ¿verdad? Ni escultura ni imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ella ni les darás culto. La trascendencia de Dios se veía no en las imágenes, sino en la palabra y en la historia de la salvación. Un segundo momento es la negación del poder mágico de las imágenes. Si somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a oro, plata, piedra o escultura hecha por arte o genios humanos. San Pablo añade en su carta a los romanos, alardeando de sabios, sigo leyendo la enciclopedia, digo, cuando termina la cita, se han hecho necios y han trocado la gloria de Dios incorruptible por representaciones de hombres, no dioses, e incluso de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Para la fe cristiana es decisivo que a Dios, que es espíritu, hay que adorarlo en espíritu y en verdad, no en imágenes, ni en hostia, ni mucho menos en crucifijo. Pero el escatologismo de la iglesia primitiva, continúa la enciclopedia, el arte parecía vanidad, por lo que la representación de imágenes carecía de interés. Con Clemente de Alejandría se comienza a distinguir entre ídolo e ícono, es decir, ídolo o ícono. El primero representa una idea pagana, hecha por mano de hombre. El segundo, sin embargo, representaba la imagen de Dios. De hecho, la imagen de Dios es su verbo, y una imagen del verbo es la mente del hombre, el hombre verdadero, el nous. Es decir, un ser racional creado imagen y semejanza de Dios. Refiere dos pasajes de la Sagrada Escritura, 1 Corintios 4:4 y Génesis 1:26. El hombre creado según la imagen y semejanza de Dios. Es decir, para la enciclopedia católica, el ícono era solamente Cristo mismo, es el único ícono de Dios, y nosotros somos el único ícono de Cristo. Esto lo pueden encontrar en la Enciclopedia Católica y Dicho del Culto de las Imágenes, capítulo 3. Bueno, vimos, ¿verdad? Que él dijo que la veneración es amor excesivo, y como bien dije, bien claro, esta es la definición número tercera, definición número tercera de la Real Academia de la Lengua Española respecto a adorar. Así que él mismo asumió y confesó que venerar de una forma excesiva es adorar, ¿ok? Ahora, él aceptó que ambos son sinónimos, pero él dijo que adorar tenía otros sinónimos que no representaba adorar. Y esto es cierto, por eso hay que situar ambas palabras en el contexto religioso. En el contexto religioso, ambas palabras son adoración o representan lo mismo. ¿Por qué razón? Porque veneración es rendir culto, como mismo lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, incluso el culto a Dios, y adoración también es rendir culto, como mismo lo dice el diccionario de la Lengua Española respecto al vocablo adoración. Él dijo, ¿verdad? Vimos que usó la palabra adorar en griego y en hebreo. Esto fue una falacia, hombre de paja. ¿Por qué razón? Porque no estamos hablando ni del hebreo ni del griego. Estamos hablando del español o lo sumo el latín, que es la raíz etimológica de la palabra. Así que ese argumento fue completamente inválido. Él dijo, yo esto lo presenté en mi exposición, que la iglesia evangélica adorábamos no arrodillándonos, es decir, no venerando, sino orando, levantando las manos y alabando a Dios. Pero es que él desconoce que esa es la manera bíblica de orar. Primera de Timoteo 2:8. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira y contienda. Cuando levantamos a las manos a Dios, le estamos pidiendo su presencia, le estamos pidiendo que Él perdone nuestros pecados, que Él nos unja, ¿verdad? Le estamos pidiendo que venga a nosotros, estamos haciendo oración, que significa como mismo tú dijiste, oración. Estamos orando según el mismo y el verdadero significado de la palabra. Esta es la diferencia que hay entre la iglesia católica, que adora no según el significado de la palabra, que dice que hay que adorar algo que es con el corazón o algo así se inventan, ¿verdad? Cuando esto no es el significado de la palabra, lo que estamos aquí debatiendo es el significado de adorar, si es el mismo significado que venerar. Ahora, las definiciones extra que hace la iglesia católica, eso es responsabilidad de ellos. Ahora, él comparó la oración a las imágenes con la petición de un hermano que ore por otro. Esto es completamente falso. ¿Por qué razón? Porque en una petición que uno le hace a un hermano, uno no le está orando a él, no le está rezando a él. ¿Ok?
No le está diciendo, oh, mi hermano Arnold, yo necesito que en esta hora mi hermano. No, eso no lo estamos haciendo. Estamos simplemente hablando de un ser humano que está vivo junto a nosotros y le estamos diciendo, hermano, puede hacer oración por mí, por favor. Y necesito que Dios intervenga en este asunto que tengo. Los católicos no hacen esto. Los católicos emiten rezos, letanías y oraciones directas a las imágenes, ¿verdad? Inclusive tienen oración a las diferentes advocaciones marianas y todas estas cosas. Él dijo que en el Salmo 119, creo que dijo el 119, pero si no que me disculpe, ¿verdad? Te adoraré con rectitud de corazón, pero ahí no dice te adoraré, dice te alabaré con rectitud de corazón. Espero que me haya confundido, haya sido el Salmo 119. Espero que me haya confundido, ¿verdad? Pero si es el Salmo 119, ahí no dice, porque lo dijo tan rápido que no logré captar el Salmo, y el que busqué es el Salmo 119. Pero aún así, si le ponemos la palabra adoración aquí no se está diciendo que se está adorando debido a la rectitud del corazón, sino que se está adorando con rectitud de corazón. Es decir, que la oración que se está haciendo es una oración recta. No una oración, Señor, hazle mal a fulano o hazle mal a mengano. Señor, Señor, ayúdame, ¿verdad? A pecar en esta cosa, ayúdame a robar en la otra, ¿verdad? Que está haciendo una oración, que es adoración, y está haciendo con rectitud de corazón. ¿Ok? Él hizo una pregunta muy graciosa, y es que ¿cómo adora un paralítico en su cama? Orando, pero ¿acaso tú mismo no viste el significado de la palabra? Porque siguen metidos en significado de la palabra que no tiene la palabra. La palabra adoración es adoración, lo mismo que tú le haces a cada imagen que hay en tu casa. Tú te arrodillas delante de ellas y oras a ellas. Así que tú estás orando. Entonces, ¿para qué tú preguntas cómo lo hace un paralítico? Eso me dio gracia, ¿verdad? Me dio muchas gracias, palabra, gloria a Dios. Ok. Entonces, él dijo que cualquier cosa, esto es muy importante, él dijo que cualquier cosa puede convertirse en idolatría, puede convertirse en un ídolo, pero no cree que la veneración excesiva se puede convertir en idolatría. Fíjate qué gracioso. Para él, adorar el dinero no significa algo que venga del espíritu, del corazón, de la profundidad del alma, algo místico, ¿verdad? ¿Se puede adorar el dinero cómo? Simplemente deseándolo. Y para eso se adora. Nota que tampoco se puede, él dice que fácilmente se adora el trabajo, pero no se tiene que adorar el trabajo con algo con rectitud de espíritu, ¿verdad? Con rectitud de espíritu no se puede adorar, pero sí se puede, ¿verdad? Simplemente poner por encima el trabajo y ya estar adorando. Entonces eso es algo que es, bueno, una completa contradicción. Ahora, yo dejé bien claro en mi intervención, dejé bien claro que tanto adorar como venerar está prohibido en la Escritura. Así que en la refutación, él debe de probar que venerar una imagen, como mismo él lo hace, postrarse y hacer oración delante de la imagen, está permitido. Si él logra probar que venerar a la imagen, no al arca, porque Dios estaba ahí, el arca era un altar, no era una imagen. Dios estaba entre los querubines, el arca fue el primer altar a Dios. Si hacer la oración a la imagen, postrarse delante de ella en oración, repito, en oración como hace la Iglesia Católica, está permitido en la Escritura, entonces él va a poder defender su postura. Si él no lo puede hacer, entonces habrá perdido el debate. Él va a tener que probar que Levítico 26:1 solo prohíbe los ídolos cuando no es así. También prohíbe las esculturas, las estatuas y las piedras pintadas. Y el yeso es piedra pintada. Él va a tener que probar en sus 10 minutos de refutación que honorar, venerar y adorar en el contexto religioso, como lo hace el católico, que es orando en la imagen, ¿verdad? Son cosas diferentes.
Lo tiene que probar, cosa que él no va a poder hacer tampoco, ¿verdad? Él tiene que probar que la Biblia, la palabra de Dios, permite dar cualquier tipo de culto a una imagen, porque la Iglesia Católica se le da culto a la imagen, se saca en procesión. Él tiene que probar que hay procesiones en la Biblia de imágenes, es decir, ¿verdad? Que a la serpiente de bronce la sacaban en procesión. Él tiene que probar, o no sé si tendrá que probar esto, ¿verdad? Pero espero que refute que en Selén y Pesel ambos son ídolos cuando son en el contexto del culto a las imágenes. Él tiene que probar eso, ¿verdad? Él tiene que probar que la reverencia en el pueblo hebreo no era algo cultural, sino algo solamente religioso, como es en la Iglesia Católica, que no es algo cultural, sino algo religioso. Nunca he visto, ¿verdad? Cuando él se encuentra con un hermano del católico, se postre en el suelo. Es algo completamente religioso, o cuando ve a su mamá o a su papá en caso que estén vivos, o a cualquier persona, cualquier autoridad, ¿verdad? Un policía, un juez, se le postra. No. No. Ahora, tiene que probar que en el contexto israelita eso no era algo cultural. Lo vimos, ¿verdad? Porque lo vimos que tanto Jacob como toda la familia de él se postran delante de Esaú. Y Esaú no solo no era profeta, era un hombre que había perdido su primogenitura delante de Dios. Me quedan 5 minutos. ¿Ok? Él tiene que probar que existe similitud en lo que los hebreos hacían delante del arca, cuando se postraban delante del altar en el cual estaba Dios, y lo que los católicos hacen delante de la imagen. Él tiene que probar eso, dejando claro que el arca no estaba vacía, estaba la presencia de Dios, y las imágenes están vacías, a no ser que él pruebe que los santos católicos son omnipresentes. Es decir, que San Benito o la Virgen María está en cada una de las imágenes de San Benito y la Virgen María, ¿verdad? Él tiene que probar que en el tiempo apostólico, en el Nuevo Testamento, porque supuestamente él dice ser la iglesia de Jesucristo, existió algún tipo de veneración o mandamiento a veneración de una imagen. Él tiene que probar que la Biblia, la palabra de Dios, prueba o aprueba la veneración a reliquias. Vimos que no lo prueba porque la serpiente de bronce era una reliquia y un rey justo la mandó a destruir. Bueno, él tiene que probar todas estas cosas, las cuales no va a poder hacer. Y yo espero que él lidie con mis argumentos, que no solo los evada, ¿verdad? Sino que lidie con mis argumentos, se enfrente a ellos e intente refutarlo. Intente refutar que Selén y Pesel es igualmente un ídolo en un contexto religioso. Intente refutar que adorar y venerar en el contexto religioso es lo mismo, porque ambas, según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, significa culto. Así que si das culto venerando y das culto adorando, en ambas estás dando culto, así que ambas significa lo mismo en el contexto religioso. Él debe intentar, ¿verdad?, refutar que la Biblia, esto es importante, permite a una de las dos respecto a las imágenes. Aquí estamos hablando de las imágenes, porque él va a tratar de probar que era permitido venerar a una figura humana, pero este debate no trata sobre la veneración o adoración de un hombre. Este debate trata sobre la veneración o la adoración a una imagen. Así que lo que él tiene que probar en la escritura es que una imagen está permitida, que se le dé veneración, como mismo la Iglesia Católica lo hace. Postrándose, besando la imagen, haciendo la oración a la imagen, todo lo que ellos hacen. ¿Me entiendes? Aunque ya dejamos claro que adoración es tan solo orar, acercarse a orar, lo que él hace cuando, por ejemplo, va a visitar la ermita de la no sé, la Caridad del Cobre o la de la Guadalupe o cualquiera. Él viaja, ¿verdad? Los católicos viajan, se acercan por miles de kilómetros, se acercan a la imagen, y cuando están delante de ella, ¿qué es lo que hacen? Oran. Ese es el significado correcto de lo que estamos debatiendo. No estamos debatiendo una palabra en hebreo o una palabra en griego. Estamos debatiendo una palabra en español que proviene del latín. Así que espero que él se enfrente a estos argumentos y que no los evada, lo cual es lo que él va a intentar hacer.
Bueno, en el próximo tiempo mío voy a estar refutando los argumentos que él dio. Yo usé algo de reputación en mi exposición porque él lo hizo usando mi pregunta. Él se refirió a la respuesta que yo había dado, algo que no se puede hacer en el tiempo de exposición. Y yo, para no interrumpir, dije, bueno, voy a hacer lo mismo entonces, ¿verdad? Es decir, solamente pagué con la misma moneda. Ahora, en el tiempo pido refutación, entonces refutaré con más fuerza todo lo que él dijo. Aquí termino. Bendiciones, pastor. Muchas gracias por su exposición. No sé, pastor, si le... Muchas gracias. Ahí teníamos a Corazón de Oro acompañándonos en toda la exposición. Entonces, José Tolki, ¿estás listo para tus 10 minutos de refutación? Perfecto. Entonces, cuando comiences a hablar, te comenzamos a correr el tiempo y adelante con tu refutación, José. Buenas noches nuevamente. Ante todo, sí quería aclarar que yo no sabía que yo no podía usar la respuesta que dio el pastor para hacer la parte de mi exposición. Si es así, me disculpo, pero sí quiero también aclarar de que en las reglas del debate que habíamos hablado inicialmente no habíamos conversado siquiera el tema. La pregunta se añadió de última hora incluso. Así que si no podía usarla, la verdad me disculpo, pero no se había conversado ese detalle. Y bueno, la verdad me sorprende mucho tanto énfasis que hace el pastor Gutiérrez con el tema de las imágenes, cuando ya habíamos dicho de que las imágenes, aunque tienen su importancia dentro de nuestra iglesia e incluso son parte de nuestra identidad cristiana católica, ya habíamos aclarado de que las imágenes no son centrales, ni cruciales, ni determinantes de nuestra fe. Ya había explicado incluso que la persona más católica del mundo, si no quiere tener imágenes en su casa, no pasa absolutamente nada, porque al final las imágenes no tienen absolutamente nada que ver con el tema de nuestra salvación. No hay ningún dogma de la Iglesia Católica que diga que uno tiene que tener imágenes para ser salvo. En el credo que nosotros profesamos en la misa tampoco se habla nada de las imágenes. Así que de verdad que me llama tanto la atención de que se da tanto énfasis en el tema de las imágenes cuando las imágenes son meramente un tema devocional y no un tema que influya en el tema de nuestra salvación y demás. Pero bueno, este es el dilema que siempre tenemos con nuestros hermanos. Y bueno, vamos a continuar. El pastor ha hecho mucho énfasis en el tema de que adoración y veneración es lo mismo. Y bueno, eso fue lo que entendí. Pues me disculpan, igual forma, eso fue lo que entendí. La exposición es muy rápida y es de pronto difícil captar todo. Ya habíamos dado suficiente evidencia de que no es lo mismo adorar que venerar. Se había explicado bastante en la exposición anterior y siento prácticamente una penosa situación de volver a tener que explicar lo mismo que ya se había explicado antes, pero vamos a hacerlo más resumido. Cuando nosotros leemos por lo menos la Reina Valera de 1960, podemos identificar de que por lo menos en los Hechos 5:34 se está utilizando la palabra veneración como muestra de sumo respeto. Vamos a leerlo nuevamente, los Hechos 5:34, que dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Aquí obviamente se está utilizando la palabra veneración como una muestra de sumo respeto, así que no entiendo por qué aún no queda claro de que adorar y venerar no es lo mismo, y si aceptamos de que incluso venerar tiene como sinónimo la palabra adorar, pero también tiene otro sinónimo que es de respeto. Así que no entiendo por qué es tan difícil aceptar de que estas palabras, por lo menos en el sentido que lo usa la Iglesia Católica y en el sentido que lo usa la Biblia Reina Valera de 1960, no es igual. Yo sí quiero aclarar también de que yo aclaré cuando expliqué las etimologías de las palabras, yo sí expliqué de que de alguna forma definir de que la iglesia evangélica no adora a Dios porque en su adoración ellos alzan la mano. Yo sí manifesté de que para mí esta es una conclusión equivocada y que yo sí creo ciertamente de que nuestros hermanos evangélicos adoran a Dios, a pesar de que la palabra adoración, según su etimología en hebrea, que es shahab, evoque postración o ponerse de rodillas o algo de esto. Esto solamente era para poner en contexto de que uno no puede basar el significado de una palabra únicamente en base a una etimología, porque si lo hacemos, vamos a concluir entonces en prospuneo, que significa besar hacia, nadie puede besar a Dios, así que nadie puede adorar a Dios. Shahab, ya explicamos lo que es, y adorar, que el pastor me dice que yo estoy escapándome porque
porque no analicé la palabra adorar de pronto, o algo así le entendí, que es al final el idioma que hablamos. Ciertamente vamos a tomar algo en cuenta. Los manuscritos que nosotros tenemos antiguos vienen precisamente del hebreo y del griego, y por eso le hice más énfasis precisamente en estas palabras. La palabra equivalente que se usa en el español es adorar, pero ciertamente en el hebreo y en el griego, según lo que yo investigué, y por lo menos en la palabra shahat, que incluso me asesoré con un muchacho que habla hebreo y que es especialista en los temas, él me dijo que la palabra adorar en hebreo ni siquiera existe como tal. Se utiliza esta palabra para traducir en el español, pero la palabra no existe. Tampoco en griego, o por lo menos eso fue lo que yo pude investigar, pues me refutaron en su momento. La palabra proskuneo tiene varios significados, pero no evoca necesariamente la palabra adorar, pero es la palabra con la cual se ha traducido al español. Eso es algo que se debe tomar en cuenta. Y ya yo expliqué claramente también de que al final orar y adorar no necesariamente es lo mismo, porque si bien es cierto, todo depende del contenido de lo que tenga la oración y de con qué intención también hay en el corazón. Y expliqué entonces claramente de que si nuestra oración solamente se centra en pedir cosas, eso no es adorar. Si usted todos los días le ora a Dios y lo único que usted hace es pedirle cosas, usted realmente no está adorando, usted está pidiendo cosas, que es distinto. Pedir cosas no es adorar. Y entonces ahí yo por eso cuestioné a una persona que solamente se dedica a eso, porque yo pudiera preguntarle a esa persona en dónde está su corazón realmente, si su corazón realmente está con Dios o está con sus propios intereses, porque si una persona nada más se la pasa pidiendo cosas a Dios y ya, entonces yo pudiera pensar incluso que su corazón no está realmente con Dios, sino con sus propios intereses, y eso es algo que todos tenemos que analizarnos a nosotros mismos, es algo que todos tenemos que revisar de nuestra relación con Dios. Entonces, ciertamente el pastor Eduardo dice que nosotros adoramos imágenes, y realmente nosotros no adoramos imágenes, nosotros pedimos la intercesión de los santos y utilizamos la imagen solamente porque las imágenes es una forma con la cual nosotros podemos recordar a nuestros hermanos los santos. Hay un argumento que él no usó, pero generalmente nuestros hermanos usan, de que quién te dijo que X o Y santo era de X forma, es decir, cómo tú sabes cómo era Pedro, cómo tú sabes cómo era Pablo, y al final el sentido de la imagen no es que la imagen sea igual a la persona, porque igual sabemos que la imagen no es la persona, la imagen simplemente nos recuerda a la persona, y ese es el cometido. Nosotros al final pedimos la intercesión de los santos del cielo, y al final no importa, ahorita mismo no estamos ni siquiera discutiendo si un santo en el cielo puede interceder o no, simplemente lo único que estamos argumentando que eso es lo que nosotros estamos pidiendo, su intercesión. Ya este tema de la intercesión puede quedar incluso para otro debate. El pastor me argumentó también de que la serpiente de bronce fue destruida, y eso fue lo que yo mencioné, y expliqué que ciertamente la serpiente de bronce tuvo un cometido que era para sanaciones milagrosas. En su momento Dios manifestaba su poder a través de la imagen y estaba haciendo sanaciones a todos los que habían sido mordidos por las serpientes estas en llamas. Pero ya una vez la serpiente cumplió su cometido, vemos cómo entonces se desvirtúa el propósito de esta imagen, y es por eso que definitivamente tuvo que ser destruida. Pero en sí, la imagen en sí no tenía absolutamente nada malo, ni a nivel moral, ni a nivel espiritual, y entonces sí, él dio una referencia de que a la imagen se le prende incienso y que nosotros le prendemos incienso a las imágenes. Debemos de tener claro de que el sentido con el que nosotros usamos el incienso no es el mismo sentido con el cual lo estaban usando con la imagen de la serpiente de bronce. Tenemos que entender primero que todo de que el incienso tiene dos sentidos. Primero que todo, se perfuma la casa, porque obviamente en la misa viene la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Por un lado, entonces se perfuma la casa, así como cuando uno va a tener un invitado, es muy especial, uno prepara su casa con todo lo que uno tiene, la perfuma, etcétera, etcétera. Y el otro sentido que tiene el incienso es que precisamente son representan también de alguna forma nuestras oraciones que suben hasta Dios de una forma agradable. Esto lo podemos ver en Apocalipsis, y si no me equivoco hay otra referencia en el Antiguo Testamento, ahorita no me acuerdo en dónde, pero también hay otra referencia del incienso en cuanto a esto. Entonces veamos, nuevamente me mencionó el Éxodo 20, y la verdad yo siento que ya esto quedó muy bien explicado en mi exposición anterior. Siento que no vale la pena volver a repetir lo mismo en torno a esto. Entonces el pastor Eduardo sostiene de que venerar algo de forma excesiva es adorar, y que incluso según él me indica que en el diccionario precisamente implica que adorar algo en forma excesiva. Ok, la idea es venerar algo en forma excesiva es adorar, eso fue lo que él explicó. Puede ser que esa sea
la traducción que tenga el diccionario, pero yo se lo voy a explicar de una forma mejor. Hay que entender que en la vida hay distintos tipos de amor. Hay el amor que yo tengo hacia mi mamá, hacia mis familiares, y está el amor que yo le tengo a Dios. Son distintos tipos de amor. No importa cuánto yo ame a mi mamá, de qué forma tan excesiva yo la ame, al final el amor que yo siento hacia ella es un amor de madre, simplemente. Así que, y al final, el amar tanto a una persona jamás va a ser malo, al menos que se desvirtúe este amor, que es lo que yo le estaba explicando en mi respuesta. Por ejemplo, nadie nos va a amar más en este mundo que como Dios nos ama a nosotros, que como Dios es infinito, Dios nos ama infinitamente a nosotros. Así que esto lo debemos tomar en cuenta, de que nosotros, por mucho que amemos algo, jamás vamos a amar a nada más como Dios nos ama a nosotros. Así que definitivamente amar de una forma excesiva no es malo. Lo que es malo es cuando se desvirtúa este amor, o cuando se confunde este tipo de amor, cuando yo confundo el amor que debe tener una madre con otro tipo de amor que no le corresponde. Eso es lo que estaría mal en todo caso. Entonces creo que me lanzó un reto en el cual al final él me trata de probar de que en la Biblia tiene que haber como un ejemplo específico de cómo nosotros veneramos la imagen, y si no lo hay, creo que prácticamente me está dando a entender de que entonces lo que nosotros estamos haciendo está mal. Aquí lamentablemente lo único que voy a poder apelar es que definitivamente ya entendimos cuál es el concepto. Gracias, Arnold, perdón. Muy bien, gracias, José Tolkien. ¿Listo, pastor? Pastor Eduardo, encienda su micrófono. Oh, perdón. Déjenme colocar aquí el cronómetro. Sí, adelante. Ok. Bien, vamos a comenzar. ¿Me oyen bien, verdad? Sí, adelante, pastor. Ok, ya. Bueno, hemos visto a mi oponente no poder refutar ni uno solo de mis argumentos de manera convincente. Ya yo dejé probado que no solo está prohibida la adoración de imágenes, sino también la veneración, y lo único que hizo fue evadir mis argumentos, decir que él había hablado de eso, pero él no se refirió en su exposición como Éxodo 20 prohíbe también la veneración. Él no se refirió en su exposición como Levítico 26:1 prohíbe también la veneración. Él solamente dijo, ya yo hablé de Éxodo 20 y no sé cuántas cosas, entonces ya no se necesita tocar, si él no se enfrentó a mis argumentos, simplemente los evadió, porque sabe que no se puede enfrentar a ellos. El mismo que él alegó, ¿verdad?, que los evangélicos pensamos que adorar es tan solo inclinarse, pero esto es falso. Nosotros entendemos por adorar en inclinarse de una manera de oración y culto. Porque los evangélicos sí sabemos el verdadero significado de la palabra adorar. No nos inventamos significados que no existen. Entonces, cuando vemos inclinado un católico, no solo está inclinado, está orando, por lo tanto está adorando. Así que no es el tema no es inclinarse. Tú puedes adorar parado, de pie, arrodillado, acostado, pero tú no puedes hacer plegaria. Cuando tú haces plegaria, tú estás adorando, ¿ok? Él no pudo probar que venerar imágenes es un mandamiento bíblico, y no puedo probar al menos que no está prohibido. Yo prohibí que sí está prohibido, y no solo para un Dios falso. En Levítico 26:1 no solo se incluye los ídolos, se incluye también las esculturas, las estatuas, las piedras pintadas, y la piedra pintada es yeso. Así que la Iglesia Católica está llena de piedras pintadas. Él no pudo probar que adorar y venerar no son sinónimos en el contexto religioso. De hecho, lo admitió. Él lo único que trató fue de separar, poner venerar en un contexto humano, inclinarse ante otro ser humano, y adorar en un contexto religioso. Pero el problema es que este debate se basa en el contexto religioso, no en el contexto humano. Por lo tanto, ese argumento es inválido. Él no pudo probar que ambas palabras no tienen un mismo origen, que es dar culto a un Dios. Adorar viene de hacer oración a una deidad, y venerar viene también de dar culto a una diosa, a Venus, que es también una deidad. Así que ambas cosas son idolatría en el contexto religioso, ¿verdad? Si son dados a alguien que no es el Dios verdadero, tanto adorar como venerar
en el contexto religioso, si no es al Dios verdadero, es idolatría, es la misma cosa, el mismo pecado. Él no pudo probar que la Biblia permite dar culto a alguna imagen, por lo tanto, Selén y Persal son ídolos cuando se usan en el contexto de dar culto a una imagen. Vamos a ver cómo voy bien. Él no pudo probar que la reverencia de los hebreos ante los hombres tenía un contexto religioso, porque yo probé, y él ni siquiera tocó eso tampoco, que ellos se arrodillaban ante cualquier persona, incluso ante un enemigo o ante Saúl que había sido destituido, ¿verdad? Había vendido la primogenitura, así que no tenía ningún tipo de jerarquía religiosa o espiritual. Aún así ellos se postraron porque es costumbre, es cultura. Los hispanos no hacen eso. Los hispanos lo hacen por idolatría, por adoración, ¿verdad? Él no pudo probar que existe similitud entre arrodillarse ante el arca y arrodillarse ante las imágenes católicas. Ni siquiera tampoco tocó este argumento mío. ¿Por qué? Porque en el arca estaba la presencia del Dios Todopoderoso, al cual sí se puede adorar y venerar, pero las imágenes están vacías. A no ser que él crea que María, San Benito, San Pepón son omnipresentes. De esa forma, entonces no se están arrodillando delante de la imagen, sino del ser que representa la imagen. Pero por cuanto los santos y María no son omnipresentes, a no ser que él crea que son dioses, sería peor todavía. Entonces se están arrodillando delante de la mera imagen que está vacía. Tiene ojos y no ve, boca y no habla, pies y no camina. Por eso los cristianos evangélicos, cuando los vemos, sabemos que están cometiendo idolatría. Pero lo que más me causó impresión es que yo pensé que él se iba a batir por Éxodo 20, probar de que ahí la Biblia habla de adoración y no de veneración, pero no lo pudo hacer, ni siquiera lo tocó. Digo, no, ya yo hablé mucho sobre Éxodo 20. Tú no probaste que en Éxodo 20 no estaba prohibida la veneración. Tú no probaste eso. Y es de esto que se trata el debate, hacer diferencia entre adoración, y veneración. En Éxodo 20 se prohíbe la honra a las imágenes. Y tú le preguntas a un católico, ¿tú honras o adoras a las imágenes? Y va a decir, yo las honro. Éxodo 20 dice, no las honrarás. Amigo mío, así que igualmente está prohibido el honrar, el venerar. No te batiste con ese argumento tampoco. Volviste a decir que el amor excesivo no está mal, pero nota que él dice que cualquier cosa que te desvíe de Dios, si es idolatría, y el amor excesivo, claro que te desvía de Dios. A ver, cuando un cristiano, un católico, vamos a decir así, se enamora de pronto mucho de una mujer, no viene a la iglesia. No viene a la iglesia, ¿por qué razón? Porque la cita con la novia es ahora a la hora del culto. Y cuando un católico o un cristiano se enamora mucho de su trabajo, no viene a la iglesia. Fíjense cómo se contradice, ¿verdad? Claro, porque el problema es que la terminología católica es algo sui generis, es decir, no existe. Terminología como transustanciación, como hiperdulia, son cosas que no existen simplemente. Y el significado que ellos le dan a adoración y veneración no es un significado catedrático, no existe en el idioma, es algo inventado por la Iglesia Católica para mantener confundidos a sus fieles, que están no porque crean eso, están porque aman su fe. Yo entiendo eso. Estoy seguro que mi oponente no cree verdad plenamente con todo su corazón que una veneración excesiva no llega al punto de ser adoración. Porque él mismo después confiesa que cuando amas demasiado a una persona, entonces eso sí te atrae de una manera que dejas de ir a la iglesia por tu trabajo, por cualquier cosa que tienes. ¿Por qué? Porque la estás amando excesivamente. Entonces él no se batió tampoco ese argumento, él simplemente lo evadió dándolo por inoperante, pero que es que de eso se está hablando en este debate. Es un argumento muy importante. Y además era la pregunta que yo le había hecho, así que él tenía que defender esa premisa. Ahora, como yo he defendido la premisa, ¿verdad? De que nosotros no solo adoramos, cuando levantamos las manos estamos adorando. Y que eso es bíblico. Yo lo he probado con la Biblia, ¿verdad? Con la Biblia lo he probado. ¿Me entiendes? ¿De qué es bíblico? Yo me he batido con ese argumento. ¿Por qué? Porque es una pregunta que él me hizo, que tengo el deber de debatirme con eso, ¿verdad? Como dice la escritura en 1 Timoteo 2:8, quiero que los hombres oren, es decir, adoren,
En todo lugar, levantando manos santas, irán y contiendas. Si nosotros lo hacemos en la iglesia evangélica, si quieres ser bíblico, ve una iglesia evangélica, pero dice que has ido varias veces y no has visto que nosotros estamos haciendo lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no has leído 1 Timoteo 8. Si no supiera, dijera, mira, están haciendo lo que dice la Biblia. Ahora, yo probé que no existió veneración a imágenes ni en la Biblia ni en la iglesia primitiva con la enciclopedia católica. Así que los argumentos de mi oponente no solo fueron refutados, sino que fueron irrelevantes en este debate, porque ambas prácticas están prohibidas en la Biblia y yo probé eso con la escritura. Me quedan como 2 minutos, no sé más que él dijo. Él dijo que yo hago énfasis, voy a poner tiempo aquí, él dijo que yo hago énfasis, demasiado énfasis en las imágenes, pero que de eso se trata el debate, de adorar o venerar imágenes, ¿ok? Así que eso es lo que hiciste evadir. Él dijo que yo hice mucho énfasis en el significado de adoración y veneración, pero es que esto es el énfasis del debate. Lo que me pareció curioso es que tú no hicieras énfasis en eso, sino en otra cosa que nada tiene que ver con el debate. Ahora, algo más, ¿verdad? Él hizo énfasis solamente en la veneración a hombres, citó Hechos 5:34, pero aquí no estamos hablando de venerar o adorar hombres, sino venerar y adorar en el contexto religioso de las imágenes, lo que hacen ustedes los católicos. Así que ese argumento, Hechos 5:8, es irrelevante en este debate. Ahora, lo más, ¿verdad? Que él dijo que él había investigado que en el griego y en el hebreo no existía la palabra adoración. El asunto es entonces, ¿por qué tú traíste el hebreo y el griego a este debate? Si tú sabes bien y lo investigaste, que el hebreo y el griego no sirven, vamos a decir así, para determinar si tú estás adorando o venerando, porque esa palabra no existe. Entonces tú mismo has confesado que el argumento del hebreo y el griego es irrelevante en este debate, como yo se había dicho en mi exposición. Así que tú simplemente me diste la razón y entregaste por completo tus argumentos al haber dicho eso, porque tú usaste un argumento que es inválido. Tuvieras que haber usado un argumento que es válido, como yo sí lo he hecho. He ido a la enciclopedia católica, a los diccionarios, a la Biblia, es decir, nada fuera de contexto y todo dentro de lo que hemos estado debatiendo. Así que por mí, yo quedo concluido. Tiempo. Podía haber terminado su idea, pero está bien. Bueno, entonces llegamos a la última parte del debate, ¿verdad? Que es la despedida. Ya, despedida. Sí, José Tolki, adelante con tu... Tienes 2 minutos para despedirte. Sí, bueno, nuevamente buenas noches. Primero que todo agradecer al Pastor Gutiérrez por la oportunidad de estar en su espacio compartiendo mi fe cristiana católica. Quiero mandarle saludos primero que todo a Edna, que está presidiendo el debate, a mis hermanos del grupo Resistencia, Héctor y Rubén, a Alexandra de Fe y Razón, que está viendo. Es otro Fe y Razón, no es el mismo Fe y Razón que ustedes conocen, que me dijo que también estaba escuchando el debate, a mis amigos del chat Conociendo la Verdad, a la hermanita Graciela, Laura, Lithium, que es moderador en este espacio casualmente, Amaro, Alexander, Miguel Ángel, Alex, Ausencia, Gonzalo, Mauro, René, Leti, Rafael, y bueno, creo que no se me quedan un saludo por fuera. Nuevamente gracias al pastor, espero por ahí en algún momento tengamos la oportunidad de debatir nuevamente, así que bueno, listo, muchas gracias. Gracias, José Tolki. Apologista, cristiano, católico, apostólico. Pastor Eduardo, adelante con su despedida. Muchas gracias, José. ¿Cuál es tu apellido? De la Guardia. Ok, José de la Guardia. En las redes me conocen como Tolki, pero es de la Guardia. Como el Turqui es, entonces me toqué ahí. Ok, muchas gracias, José de la Guardia, por este debate, el cual has tenido conmigo. Claro que estás invitado aquí cuando tú quieras, solamente me escribas un mensaje. Quiero debatir sobre esto y yo estoy aquí todos los días, a no ser algún día que se me complique y no pueda estar. Ok. Muchas gracias, mi hermano Arnold Portillo, ¿verdad? Que ya es un emblema en los debates, ahí con su taza. Gloria a Dios. Es un emblema en los
debates ¿verdad? Bíblicos. Muchas gracias por haberte tomado tu tiempo, ¿verdad? Y haber estado aquí con nosotros. Gracias a todos mis hermanos en Cristo que nos han apoyado aquí, ¿verdad? Con sus oraciones, su presencia, todo tipo de apoyo. Alabado sea Dios. Gracias también a los amigos católicos que han estado aquí con nosotros. Gracias a todos. A Dios sea la gloria. Primeramente, gracias doy a Dios porque Él es mi única ayuda, mi único sustento y mi único socorro, y todo lo que hago es solo para glorificar y exaltar su santo y bendito nombre, porque Él es el único que merece adoración, veneración y culto. Termino. Muy bien, hermanos, gracias por su debate. También pido yo disculpas, ya que el debate se iba a realizar el día de ayer y pues ahora me ocupé y pues me vine rapidito para la casa para hacerlo, ¿verdad? Pero se dio bien, me gustó mucho, los dos aportaron muy buenos argumentos. El debate ha terminado. Un saludo para toda la audiencia, ¿verdad? Entonces, que el Señor me los bendiga, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ustedes, que los defienda a ustedes y a sus familias. Pasen muy buen día, muy buena noche, donde nos están mirando. Amén.